Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo en él sea salvo. Diga conmigo: Señor, háblame en esta mañana a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Amén. Tome por favor su asiento, su lugar, desocupe sus manos y dele un aplauso fuerte al Señor con alegría. Bien fuerte a Cristo. Diga conmigo: gloria a Dios. A su nombre. Diga gracias a Dios. Es un pasaje que todos lo conocemos, ¿sí o no? La Biblia dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que envió a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino lo contrario. A pesar de que cuando Jesús estuvo en la tierra, predicaba y cada palabra parecía una condena para el pecador, porque Jesús fue claro cuando habló acerca de la eternidad, pero no solamente la eternidad en el cielo, sino que Jesús también habló de la eternidad en el infierno. Entonces para algunos era condenación lo que Jesús decía, porque él prácticamente señalaba, acusaba el pecado, como mostraba también el desenlace de la práctica del mismo. Pero quiero hablar acerca de una curiosidad, que es la siguiente: ¿quién envió a Jesús? La Biblia dice que lo hizo ¿quién? Dios. Diga conmigo: el Padre. ¿Qué hizo el Padre? Envió a Jesús. No fue Jesús, ojo a esto por favor, no fue Jesús el que vino por voluntad propia a la tierra, sino que fue enviado ¿por quién? Por su Padre. La Biblia dice que Dios no quería, o que Dios no quiere, tal cual como está en la palabra, que Dios no quiere que ninguno se pierda, y viendo que todos estaban perdidos, entonces envió a su Hijo unigénito. No es que Jesús dijo: voy yo a realizar esta tarea sin que el Padre quisiera, sino más bien la Biblia dice que el que no quiere que nadie se pierda es el Padre. Y cuando habla con su Hijo Jesucristo, Jesucristo acepta venir en obediencia a la tierra para hacer sacrificio y que en él las personas sean salvas. Diga conmigo: gloria a Dios. Entonces Jesús venía con el respaldo ¿de quién? De su Padre, porque el Padre le envió. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, lo manifestó varias veces: Señor, esto lo hago porque me lo has enviado. Estoy haciendo tu voluntad, en otras palabras. O sea, no hago las cosas de mí mismo porque yo quiero, sino que estoy cumpliendo la palabra del Padre, en otras palabras. Entonces, para que quedemos claros, Jesús fue enviado ¿por quién? Por el Padre. Entonces Jesús tenía el respaldo del Padre. Pero aquí surge otra palabra que la han tomado de manera ligera. Entonces hay gente que ha manipulado, bueno, no ha manipulado, no lo entienden de forma espiritual, que es otra cosa. De que la gente dice de que si el Padre mandó a Cristo a la tierra, entonces el Padre traicionó al Hijo. Diga conmigo: gloria a Dios. Un ejemplo, se lo voy a poner de esta forma. Si yo como padre le digo a mi hijo: vaya a la tienda y qué sé yo, dígale al Señor, sin dinero lo mando, y le digo: vaya y traiga tal cosa y dígale que yo lo estoy enviando. Entonces el hijo va, obedece lo que su papá le mandó, llega a la casa, trae las compras, pero en la calle se encuentra el tendero, la persona que le atendió, la persona que le entregó a su hijo, y se encuentra con el padre, y el padre dice: yo no le envié. No sé qué le pasó a ese muchacho. El muchacho simplemente fue, el muchacho simplemente trajo las cosas. No sé qué le pasó a ese muchacho. Pero si el Padre lo había mandado, hay gente que ve lo que vamos a hablar de esa manera,
como que el Padre envía al Hijo, y cuando el Hijo está en la tierra, en alguna palabra, amados hermanos, el Padre termina traicionando al Hijo. Desde un primer vistazo, esto fue lo que pasó. Pero les digo, esto no hay que mirarlo de una manera física, sino hay que comprenderlo de una manera espiritual. Por eso la Biblia dice que el evangelio para algunos es locura. La traducción de locura se puede dar a comprender de que el evangelio es algo que algunos no logran entender, aunque intenten. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios lo esconde de quien Él lo quiera esconder. La Biblia dice que de los sabios y de los entendidos, aunque ellos intentaron comprender, intentaron entender, no lo entendieron. Y dice la Biblia, se lo reveló ¿a quién? A los niños. ¿Qué parte, pastor, es esta traición que usted está mencionando? Estaba mirando que alguna persona mencionó y dijo de que el Hijo fue traicionado por el Padre, porque estando en la cruz Cristo mencionó la palabra Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido sería: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces esta persona aludía diciendo, ¿cómo que el Padre envía al Hijo y el Hijo, estando en la tierra cumpliendo la voluntad del Padre, es abandonado por el Padre? ¿O simplemente Cristo mintió? ¿O por la tensión que estaba viviendo, por el momento que estaba viviendo, se sintió solo, se sintió que el Padre no estaba con él? Pero si el Padre le dejó, quiere decir que el Padre traicionó la misión que él vino a hacer a la tierra. Pero si nosotros vamos al texto original de lo que pasó, encontramos las razones claras de por qué el Hijo dijo esa palabra. Ni Cristo mintió, lo estaba diciendo realmente. Su Padre le había abandonado. Diga conmigo, gloria a Dios. Su Padre se alejó. Pero esto no era nuevo. O sea, no lo traicionó, se alejó. Ojo a esto. Ese día no fue un día normal como todos los días. La Biblia dice que hubieron acontecimientos que antes, en un día común y corriente, no pasaban. La Biblia dice, la tierra tembló. La Biblia dice que muertos que estaban en la ciudad santa salieron de sus sepulcros y fueron caminando hacia eso no pasa todos los días. Aparte de eso, la Biblia dice que en una hora que debería de haber sol, que debería de estar la tierra totalmente cubierta de sol, la Biblia enseña de que se oscureció el día. Ese día, amados hermanos, era un día diferente, era un día distinto a todos los días. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las palabras de Cristo y que el Padre no estaba en ese lugar? Amados hermanos, la palabra del Señor es clara cuando dice: vuestras transgresiones o vuestros pecados han creado división entre vosotros y vuestro Dios. Ojo a eso. Vuestras transgresiones han creado división. Esa palabra división quiere decir que algo estaba junto, algo estaba unido, algo estaba completo y se partió en una o en más partes. Eso se llama división. Vosotros, por vuestras transgresiones, has hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso fue lo que pasó en el escenario bíblico. De que aquella oscuridad que se puso sobre la tierra estaba representando todo el pecado de la humanidad que vino sobre Cristo. Jesús estaba haciéndose pecador. Jesús no tenía que sufrir como Dios. Jesús tenía que sufrir como hombre para que fuese un sacrificio perfecto. Jesús tenía, amados hermanos, por eso la Biblia dice que Él llevó nuestras dolencias. En otras palabras, Él sintió lo que un humano, lo que una persona común y corriente sentiría, amados hermanos, a Él estar lejos de Dios. Jesús tuvo que tomar todo el peso del pecado sobre sí. Y la Biblia habla de esa división del Padre y el pecador. En ese momento Cristo, amados hermanos, tuvo que tomar todo el peso del pecado. Dios no es que se apartó, sino que entre Cristo y el Padre había el pecado que era el divisor entre el hombre y Dios. En ese momento Cristo no siente más esa conexión que había con el Padre por causa del pecado. Cuando Cristo siente de que todo el peso
peso de la maldad y del pecado está sobre él, porque fue, dice la Biblia, sobre él en ese momento. Entonces él dice: consumado está, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque cuando Cristo, amados hermanos, logra hacer que la redención fuera una realidad, en ese momento él dice: ya todo está listo, ya el camino preparado hacia el Padre lo logramos. Y en ese momento entrega al Padre su espíritu. Aquella separación fue una separación temporal por causa del error y del pecado de la humanidad que estaba cayendo sobre nuestro Cristo. Amados hermanos, el Padre no abandona a aquel hijo, a aquella hija, a no ser que aquel es el que busque separación o división del Padre. Diga conmigo, gloria a Dios. Hay gente que dice: pastor, Dios me abandonó. Nunca te abandonó. Otra cosa es que hayas tomado otro camino y el Padre respetó esa decisión, porque formaste una división, formaste una separación, buscaste distancia del Padre. No hay una traición por parte de Dios. Hay un respeto por las decisiones del pecador. A su nombre. Hay un respeto por lo que quieres decidir con tu vida o lo que quieras hacer con ella. Pero una vez que nos volvemos esclavos del pecado, una vez que nos volvemos esclavos de los errores, nos estamos convirtiendo, amados hermanos, en hijos, pero no precisamente de Dios. Nos estamos convirtiendo en esclavos y no precisamente de libertad en Cristo. Diga conmigo, gloria al Señor. Por eso el consejo bíblico y esa escena bíblica que el Señor nos deja, nos quiere decir que si no queremos estar lejos del Padre, si no queremos sentir ese corte de comunión con Dios, nuestra vida tiene que ser una vida clasificada o separada para Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Tiene que ser una vida separada para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Queremos tener comunión, no querramos tener comunión con Dios cuando no estamos buscándola ni disponiéndonos para que eso suceda. Diga conmigo, gloria al Señor. Queremos comunión con Dios, hagamos que eso suceda, cortando con toda conexión con los pecados o errores de los cuales podemos ser víctima. Sobre Jesús tenía que pasar. Sobre Cristo estaba dicho que debería llevar la culpa. El castigo tenía que ser sobre Jesús para que usted y yo tuviéramos paz. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos ligados a lo mismo. La Biblia dice que lo que te dio la paz a ti fue sobre Él. El castigo, el error, amados hermanos, fue sobre Cristo, quien se hizo pecador por los pecadores. Entonces no tenemos que transitar esa misma vía, porque Cristo lo hizo por nosotros a una escala muy grande que no podemos entender. Diga conmigo, gloria a Dios. Si un pecado hace sentir mal a un pecador, ¿cómo será el pecado de la humanidad sobre un solo ser? Sobre un solo personaje, sobre una sola persona que, aunque era un ser divino, la Biblia dice que Él sufrió. A su nombre. Diga conmigo, gloria al Señor. Valoremos, iglesia del Señor, el sacrificio de Cristo, que tan humanamente aceptó por cada uno de nosotros. Él como si pudo decirle no a tantas cosas en esta tierra, y hoy en día el creyente a la primera comete el error. A la primera le falla el Señor. A la primera va caminando hacia la falla. Cuando el Señor vivió, dice la Biblia, una vida sin mancha, y terminó, amados hermanos, esa vida sin mancha siendo manchada por toda la humanidad. Diga conmigo, gloria al Señor. Es tiempo de que valoremos lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. ¿Quién comprende? Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por causa de sus heridas, por causa del derramamiento de sangre, por causa del sufrimiento vivido por Cristo, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. No volvamos a enfermarnos con este mundo y lo que Él ofrece. Amén.
Póngase de pie y que el Espíritu de Dios hable mejor a tu vida. Diga conmigo gloria al Señor.